de las caras habituales de la noche, Pepe Herbás. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, Pepe, bueno, lo contábamos aquí anoche, contábamos aquí el plantón, el famoso plantón de Artur Mas. Iba a decirle a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero es que ahí está el quid de la cuestión, a la presidenta en funciones. Dicen ya que no con la mesa. Bueno, de momento vamos a ver cómo han reflejado, Pepe, los periódicos de hoy, los editoriales de los periódicos, esta polémica, y enseguida la analizamos con nuestros analistas. Como dices muy bien, anoche ya veíamos que prácticamente todos los periódicos llevaban como titular principal el plante del presidente de la Generalitat a la presidenta en funciones, pero solo encontramos un editorial que se centre en este asunto. En cambio, las crónicas tienen o titulares o subtítulos tan rotundos como si fuera un editorial. Lo vamos a ver ahora inmediatamente. Y también sigue habiendo ríos en la prensa nacional e internacional sobre las reivindicaciones de Cataluña y su futuro. La Razón, en su editorial, intolerante Artur Mas, concluye que se trata de un desprecio intolerable del presidente de la Generalitat a los empresarios catalanes. Según ABC, Mas planta a la vicepresidenta en un acto con empresarios y se escuda en el protocolo para sentenciar que el gesto de Mas confirma su desafío soberanista y rompe puentes de diálogo. En este sentido, La Vanguardia dice que el New York Times se hace eco de la preocupación empresarial. El diario neoyorquino recoge que el presidente de Freixenet afirma que Cataluña es una parte esencial de España y así debería continuar. En su artículo Mas planta a la vicepresidenta del Gobierno, resalta que Santamaría hizo valer su prioridad en el protocolo alegando que ejercía de presidente en funciones. El Financial dice que se avecina una crisis a medida que se agudiza el desencanto catalán. Interpreta este diario que Mas no tiene prisa porque, según una fuente solvente catalana, es muy improbable que el Partido Popular de Rajoy vuelva a arrollar en las elecciones del 2015, lo que dejará más oportunidades a las reivindicaciones catalanas. El País, en su artículo Mas planta a Sáenz de Santamaría en Barcelona, dice que, según un portavoz de la Generalitat, Mas no acude a ningún acto en Cataluña que no presida, a excepción de las visitas del rey, el príncipe o el presidente del Gobierno. El periódico de Cataluña habla de desaire de Mas a Santamaría, pero se remonta a los antecedentes de la visita de Gorbachev a España. Recuerda que, a falta del rey, el príncipe y el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat es la máxima autoridad en Barcelona. Así de tajante, dice el periódico, se mostraba un diario conservador madrileño, para añadir que la ausencia de Felipe González debía dar todo el protagonismo a Jordi Pujol, pero el ministro de Defensa en los años 90, Narcís Serra, disfrutó de mejor ubicación que el propio Pujol. Creo que la historia se repite porque he intentado ver qué era lo que decían los periódicos de aquella época sobre este problema de protocolo, y me he encontrado en los servicios de documentación de la tele, uno lo encuentra casi todo, con una frase de Gorbachev, curiosamente, que decía: hay mucho hervor en las relaciones entre Cataluña y Madrid, pero las pasiones tienen solución. Parece casi una frase de Chekhov, en Tío Vaina, ¿no? Y absolutamente actual, por lo que sé. Bueno, Pepe, que sepas que además de esos periódicos, de esos editoriales, de esos titulares, hoy han hablado extensamente de este asunto los dos protagonistas. Empezamos a escuchar lo que ha dicho hoy Artur Mas, no por protocolo, o sea, no es que lo pongamos antes, pues, sino porque ha hablado antes, que no parezca que haya intención en esto, ¿vale? Decía Artur Mas lo siguiente. Yo no fui al acto de ayer porque a mí se me invitó en unas condiciones determinadas para presidir el acto. Me dijeron que estaría la vicepresidenta del Gobierno, la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Yo no puse ningún reparo, al revés. Estaba satisfecho de que pudiéramos coincidir en este acto. Se me invitó en estas condiciones de presidir el acto, que es lo que corresponde a la Generalitat de Cataluña cuando no viene el presidente del Gobierno español o representante de la Casa Real, y a última hora pues el Gobierno español decidió cambiar el protocolo del acto como consecuencia
consecuencia del presidente Rajoy se había marchado del extranjero. Por tanto, las condiciones en las que se me había invitado habían cambiado. Y entonces yo decidí que si no se respetaba lo que siempre había pasado, que es que en ausencia del presidente del gobierno los actos en Cataluña los preside el presidente de Cataluña, si esto no podía ser así, pues no era cuestión de molestarse ni de enfadarse, simplemente de no crear un precedente que hubiera sido claramente negativo de cara al futuro, de no perder ni un ápice la dignidad que merece la institución de la Generalitat y en este caso su presidente, de cara a los actos que se hacen en Cataluña y pues la Generalitat estuvo perfectamente y magníficamente representada a través de un conseller del Govern. A mí se me comunicó pues quizá un día antes y un día antes yo este acto lo había confirmado con muchas semanas de anticipación. Esto no tiene ninguna responsabilidad Fomento del Trabajo Nacional, que son los empresarios en este caso que invitaban. Tampoco tienen ninguna responsabilidad la Generalitat de Cataluña, que se la invitó en unas condiciones y se le cambiaron las condiciones pocas horas antes. Quien tiene la responsabilidad es el gobierno español. ¿Tomó esta decisión? Pues oiga, nada que decir. Simplemente ellos toman esta decisión y yo tomo la mía. Sí, es una explicación larga, decía Antonio Papel, que larga la explicación. Es una explicación larga, pero creo que merecía la pena escucharla íntegra, porque en el propio discurso va contando muchas cosas, ¿no? Que si al principio de ese discurso cuenta que se enteró tarde, luego que fue una decisión meditada, en fin, son cosas que merece la pena escuchar íntegras enseguida, pero que sepas que luego ha hablado la vicepresidenta, después de Artur Mas ha hablado la vicepresidenta del Gobierno, porque, bueno, pues en el Consejo de Ministros, tal y como ayer aventurábamos aquí mismo, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le han preguntado y repreguntado y vuelto a repreguntar, así que hemos hecho también un resumen de todas esas preguntas. Vean. Quería preguntarle por el plante de Artur Mas de ayer. Yo quiero recordar que este es un acto que convocan el empresariado catalán, Foment del Treball Nacional. A mí me invitaron, yo estoy muy agradecida por la invitación de ese acto, que fue un buen acto. Y a mí, como cuando me invitan a un acto y puedo ir por mi agenda, pues voy, y yo fui. Yo no me corresponde a mí dar explicaciones de lo que hacen otros. La Generalitat justifica la ausencia del presidente catalán porque no llegó la orden preceptiva firmada, creo que tiene que ser, de puño y letra por parte del presidente, en que se reflejaba la sustitución de él por usted. Yo hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del Gobierno desde el día de ayer está fuera de España y lo hago en virtud no de ninguna orden concreta, sino de un reglamento que con carácter general determina que en caso de ausencia y otros supuestos, este caso es el de ausencia del presidente del Gobierno, sus funciones las asume en este caso vicepresidenta del Gobierno. Si los equipos de la Generalitat y la Moncloa trataron de negociar o de dialogar previamente al conflicto de protocolos. Yo soy muy respetuoso con el trabajo de los demás. Yo cuando voy a un acto lo que procuro es, considero que mi trabajo es prepararme y redactarme mi intervención. Los servicios de protocolo de Moncloa, que tienen una gran experiencia, como comprenderán, de años, hacen lo que les marcan por otro lado las normas. Personalmente, ¿le incomodó o le molestó la ausencia del presidente Mas? Estábamos, creo que tal el presidente de la Generalitat se hubiera ido, o el representante de la Generalitat, el alcalde de Barcelona, que allí estaba yo en una casa que no era de ninguno, en el sentido de que era una institución que lo convoca y que convoca a los tres gobiernos que teníamos competencias al respecto. A mí me invitaron, me pareció un honor que me invitaran a entregar esos premios y fui. Tendrá que explicar el presidente de la Generalitat los motivos por los que decidió declinar su asistencia y que fuera representado por otra persona. También larga la explicación de la vicepresidenta, sobre todo porque le han preguntado muchas veces. Antes de que... bueno, tenemos en la mesa sentado a José César Herrero, que es experto en protocolo y luego nos va a explicar algunas cosillas, pero dejadnos que vayamos a la norma, porque hemos investigado, en el equipo de la noche en 24 ha buscado, y la norma que regula las cuestiones de protocolo en España es el Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto. Este Real Decreto explica cuál es el orden de precedencia, así se dice, de personas e instituciones en actos oficiales organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado. El artículo 12 es el que regula los actos en el territorio propio de una comunidad autónoma. Ahí vemos
cómo el presidente de la comunidad autónoma está por delante de un vicepresidente. Pero recordemos que ayer y todavía hoy, Saez de Santamaría asumía la presidencia en funciones porque Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, está en Panamá. La pregunta es, Julio César Herrero, ¿esto es automático o, digo, este cambio es automático cada vez que el presidente del gobierno sale del país, o es algo que solamente se produce, es el cambio en la vicepresidencia, cuando tiene que ir la vicepresidenta a un acto oficial? Es que, para empezar, Aníbal Mayor, la vicepresidenta no está en funciones. Porque Mariano Rajoy está ejerciendo de presidente en Panamá. No puede haber dos presidentes. Hay uno, y está en Panamá. No está de vacaciones, y entonces hay alguien que ocupa su lugar y está en funciones. No, no. Tenemos un presidente, está en activo y está en Panamá contando cosas. Hoy, además de medios de comunicación, ha hablado. Luego, no. Una cosa es que coordine o incluso presida el Consejo de Ministros, estupendo, lo sustituye ahí. Y otra cosa es la representación protocolaria, que efectivamente el Real Decreto 2099/83, ahí queda claro cuáles son las precedencias. Para que se produzca una presidencia en funciones, tiene que estar publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué periodo se produce esa presidencia en funciones? No hay ninguna publicación. Es verdad que solamente el rey y el presidente del gobierno, Me río, perdóname, me río. Porque por la cara de Graciano, que de repente... ¿Estás aprendiendo cosas tú? Está aprendiendo cosas hoy. Lo que he aprendido es que tú no lees el Boletín Oficial del Estado. Calla. Naturalmente que se ha publicado. Que está la presidenta, que está vicepresidenta como presidenta en funciones, no. En cuestiones de representación, no. Créeme. Sí, Créeme. vale. Créeme. Depón, que luego tendremos nuestro... Déjame que ponga además Bueno, vamos a conocer la opinión de Julio César y luego creo que Graciano discrepa. No. Es que yo no estoy dando opinión. Es información. Sí. Claro, es que no. Yo estoy hablando de cómo funcionan las cuestiones de protocolo y cómo funciona el Real Decreto. Creo que eso es muy relevante, ¿no? En comparación con la importancia política. Sí, pero bueno, pero ya que nos ponemos, yo creo, en este caso, que es más quien tiene razón a la hora de tomar la decisión de dejarlo. Y además, yo pienso que no. Bueno, insisto, es que desde el punto de vista, si estamos hablando de protocolo, hablamos de protocolo. No hay precedentes, no ha ocurrido nunca que el presidente del gobierno haya ido fuera de España. Le ocurrió cuando Álvarez Cascos era ministro, le ocurrió también lo mismo cuando fue a Asturias y estaba gobernando un presidente por entonces que era Marqués. Y se montó la misma historia. Si estamos hablando de protocolo y estamos hablando de la aplicación del Real Decreto, estamos hablando de eso. Y luego, si hablamos de derivadas políticas, un momentín, Antonio. De esto. ¿El qué? Más no se ha quejado de esto, no se ha quejado de la aplicación del protocolo. Me había preguntado por cuestiones de protocolo. Sí, estamos estaba intentando explicar. Antes de que además me interrumpiera Graciano. ¿Que no te he interrumpido por una vez? No, he sido yo, que me ha entrado la risa, es la cara de Graciano, que no entendía algo de lo que estabas contando. Solamente el rey y el presidente, y con esto acabo, solamente el rey y el presidente pueden delegar su representación. Y aparece en el artículo 9 de ese Real Decreto que habéis puesto ahí. Según el artículo 9, solamente ellos dos lo pueden hacer. Y su representación delegada tiene que ser una delegación expresa. Es decir, con un documento en donde diga, yo, presidente del gobierno, voy a estar fuera del país y delego la representación en este acto en la vicepresidenta. Y en ese caso, tendría que ser Soraya Sáenz de Santamaría quien presidiera. Pero eso no se produjo. Tan sencillo como eso. Porque el gobierno podría haber cortado esta historia diciendo, no, a mí me encargó el presidente la delegación expresa. Aquí está el documento. Que además esto se hace por medio de la delegación del gobierno en Cataluña. Y se comunica a los servicios de protocolo de las dos partes implicadas. Y no hay debate. Lo que pasa es que todo esto se cambió a última hora. Porque además las invitaciones de quien organizaba, que es un acto privado, por cierto, y el Real Decreto se refiere a actos oficiales, ponía bajo la presidencia del MOL honorable. Luego, quien tenía que haber presidido, primero era quien organizaba. Y si decidía ceder, era más. No Sáenz de Santamaría. Estos son los datos y esta es la explicación técnica. Y ahora hablamos de la cosa política, de las opiniones... Pero antes de ir a la cosa política, quiero conocer la opinión de Graciano al respecto. Vamos a ver. Aunque del tema este protocolario, ojalá todos los problemas que hubiera entre el gobierno de España y el gobierno autónomo de Cataluña fueran problemas protocolarios. Ojalá. Aquí estamos en un conflicto de soberanías, que esto es lo gordo, esto es la espuma, etcétera. Pero ya, otra cosa. Sí, pero ya lo has dicho, vamos a ver. Hay cosas que van de suyo. Cuando el presidente sale del territorio nacional
se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y cuando se va el jefe del Estado, se publica en el Boletín Oficial con la aprobación del primer ministro. Eso, pero bueno, vamos al tema que nos ocupaba. Lo que es sorprendente, o sea, ojalá yo, daría media mano, no entera, porque solo fuera un conflicto protocolario. Aquí lo que está en cuestión es un conflicto de soberanías. Y como dirían en el pueblo de nuestro joven contertulio que viene de Málaga, vuelve la burra al trigo. Esta es la cuestión. Es sorprendente que el señor que quiere romper el Estado, que diariamente hace propósitos de romper el Estado, de volar el Estado constitucional español, ahora diga, no, el máximo representante del Estado soy yo. En el fondo, es verdad, no han explicado lo siguiente. Era un acto de empresario. Yo puedo decir, y digo, que las relaciones entre la cúpula empresarial catalana, sustanciada en el foment del trabajo, son pésimas. El señor Montegalá, que sustituyó a Roussel cuando fue nombrado presidente de la patronal española, es que ni se dirigen la palabra ya, porque han llegado a tal extremo de tensión, de que entienden que el presidente de la Generalitat, presidente del gobierno autónomo catalán, juega con cosas de comer, que prácticamente todos los puentes han desaparecido, y lo hemos visto hoy en las declaraciones al New York Times del principal productor de espumosos catalán. Y ahí me quedo. Bueno, pues como lo has dejado ahí, lo has dejado en alto con los empresarios, antes de conocer la opinión del otro lado de la mesa, de Antonio Papel y de Jesús Nieto, vamos a escuchar unas declaraciones que precisamente hoy ha hecho en esta casa, en Radio Nacional de España, en Radio Televisión Española, José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, con sede en Cataluña, como sabéis. Bueno, pues Lara ha vuelto a referirse hoy al proceso soberanista catalán. Hace unos días Lara dijo que la independencia es inviable y hoy dice que la mayoría de empresarios, en la línea de lo que tú decías, es contrario a la separación. Vamos a verlo. Los empresarios no están por el camino de la independencia. Evidentemente, todavía en la mentalidad del empresario, la independencia, el territorio nacional es una barrera comercial. Todavía nuestro mejor mercado exterior a los empresarios catalanes es España. ¿Está la mayoría del empresario catalán en contra de la independencia? Sin duda, sin duda. Yo creo que sí, que forma parte de esa mayoría silenciosa, y lo digo con cierta ironía, ¿no? Porque evidentemente no se callan, sino que lo manifiestan, ¿no? No sé, yo creo que en un momento como el actual, en el que Cataluña tiene un conflicto muy importante con el Estado, el perder los minutos que ha perdido el señor Mas en dar explicaciones sobre una cuestión de protocolo, al fin y al cabo, demuestra una determinada concepción del Estado y de la propia idea de soberanía y de la idea de independencia, ¿no? O sea, yo creo que a mí me parece ridículo el hecho de no acudir a un acto porque el protocolo le podía haber postergado a un segundo lugar. En el fondo estaban los cuatro juntos delante de todo, es decir, no se hubiera notado quién presidía y quién no presidía, era muy poco relevante, ¿no?, desde un punto de vista plástico. Pues eso ya me parece mal. Pero la explicación es decir que está en juego la dignidad de Cataluña. Pero es que Cataluña es algo muy grande como para que la dignidad de Cataluña esté en juego de que si el señor Mas se sienta en un sillón o en el sillón de al lado. Decía Artur Mas, también lo escuchábamos por la mañana a Francesc Homs decir más o menos lo mismo, claro, que empiezan así, claro, y acaban arrinconándote. Parece que para ellos tiene más importancia, de la que tú has visto, la visibilidad. Es decir, eso es un independentismo retórico, es un nacionalismo populista. Es decir, lo que les importa es la imagen. La independencia para ellos es ocupar un sillón, ¿no? Yo siempre he tenido la sospecha de que lo que quieren la cúpula de convergencia, que en parte están imputados, como sabemos, por delitos importantes económicos, es salir del alcance del Estado español en cuestiones tan triviales como la Fiscalía del Estado, por ejemplo. Es decir, la agencia tributaria. La agencia tributaria, efectivamente. Me falta Jesús. Los hijos de Pujol estarían encantados de la independencia por esa razón.
Bueno, antes ha citado el lema de vuelve la burra al trigo, que es verdad que es de mi tierra, aunque bueno, yo sí nacido en Málaga, pero de orígenes castellanos, hay que decirlo. O sea, universal. Universal. Y doblemente español. Bueno, habría que decir que citando otra frase, que a mí esto de que Artur Mas, él toma sus decisiones o no toma sus decisiones conforme y según, como el verso de Manuel Machado, a mí me parece que esto es como otra frase que se la coge con papel de fumar. Es decir, un hombre que no respeta de alguna manera lo que son los tiempos e incluso lo que es el propio establecimiento del sistema español, que lo desprecia continuamente. Que venga ahora por un apártame de aquí ese protocolo me parece excesivo. Y en relación a las declaraciones de Lara, me parece que es, como tú has dicho, Antonio, la punta de lanza o la punta del iceberg de algo muy profundo que está sucediendo en el empresariado catalán. Y no hay que olvidar que Artur Mas no deja de ser un hombre que huye hacia adelante, un hombre que está totalmente a la sombra de Oriol Junqueras, y como muchas veces se ha dicho en este programa y en otros debates, la sociedad va a preferir el original a esta copia. Pero al final, todo lo que está haciendo Artur Mas, y sobre todo invito también a nuestros seguidores vía Twitter, hay un hashtag que es el de postureo. A mí todo lo de Artur Mas me parece un postureo tremendo a la hora de intentar justificar esa huida hacia adelante, que no va a llegar a ninguna parte, pero que está haciendo que prácticamente no se puede hablar de otra cosa. Ya te digo, Jesús, que Julio César no opina como tú. Está diciendo que no con la cabeza. No. Yo creo que esto es un poco más que postureo. En todo caso, vuelvo otra vez a decir, no lo mismo de antes, voy ahora con una consideración política, pero desde un punto de vista técnico, estrictamente técnico, el señor Artur Mas tiene toda la razón. Toda. Y el gobierno, el de España, ha provocado innecesariamente una situación muy desagradable. Ya está, y ha vuelto a provocar una polémica. En este caso no ha sido Mas quien lo ha provocado. Tiene toda la razón desde el punto de vista técnico y por ley a haber abandonado y a decir lo que está diciendo. Pero no lo ha argumentado. Es que no ha argumentado bueno, esto. Bien, pues eso... Él no ha ido por principio. Antonio, porque él o dice, preside o no va. No, él lo dijo y además de muy malas maneras, que si no es el presidente o el rey, es él quien preside. Y es verdad. Quiero decir, si no es el presidente o el rey, es él quien preside. Está el presidente del Congreso, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal. En los actos oficiales celebrados en su comunidad autónoma... Volvemos a ver el decreto, si quieres. Pero en los actos oficiales, ojo, esos son actos oficiales de carácter general. Sí, después están los actos oficiales en la comunidad autónoma. Y es él quien preside. Y es verdad que por encima está el presidente del gobierno y el rey. Y pueden estar otros por delegación expresa, cosa que en este caso no se produjo. Y efectivamente, desde el punto de vista político y las consideraciones políticas que se quieran hacer, todas las del mundo, que lo ha aprovechado, sí, que se ha pasado de frenada a la hora de hablar del respeto a las instituciones, pues hombre, le dijo la sartén al cazo. Seguramente no es la persona que tenga más autoridad. Podemos cuestionar la autoridad, pues podemos cuestionar la coherencia de que sea precisamente él quien hable de este tipo de cuestiones. Pero desde un punto de vista técnico tiene toda la razón. Creo a lo que te refieres, Antonio, es a que este argumento no lo ha esgrimido Artur. No lo saca. Erróneamente. Pero erróneamente no le des la razón encima. Es decir, si él hubiera salido con un libro de derecho civil donde estuvieran esos argumentos, le habríamos hecho caso. Pero él no ha planteado esa cuestión. Es el Real Decreto. Él ha planteado una cuestión de prurito personal. Artículo 9 del Real Decreto. Pero él no ha invocado esto. Él no ha invocado esto. Lo leo. Léelo. Lo leo porque, a ver, yo lo leo si tú me lo dices. Si me lo dices, en esta mesa no te equivoques, manda Graciano. Si Graciano... Claro, a ver si luego resulta... Nosotros, os recuerdo, nosotros hemos repasado el artículo 12 de ese Real Decreto. En ese artículo 12 es donde queda reflejado qué ocurre cuando el presidente del gobierno viaja fuera del país y cómo la vicepresidenta del gobierno... permíteme, pero si hubieran invocado la legalidad, tendríamos razones para nosotros. Ahora estaba en juego si leíamos o no el artículo 9. Y como eso es lo que estaba en juego, hemos decidido que sí. Hasta que lo busque. No, se lo tiene aquí puesto. Yo vengo con las cosas hechas. ¿Es largo o no es que da información, pero tiene en la cabeza. Yo la traigo escrita. Quiero un primerísimo plano de Julio César leyendo. Vamos, me parece muy bien. La persona...
Ponte estupendo. Yo siempre estoy estupendo. La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación de su majestad el rey o del presidente del gobierno. La representación expresa es con un documento. Si efectivamente esto hubiera sido así, y el Gobierno de la Nación tuviera razón, y Soraya Sáenz de Santamaría también, simplemente con mostrar el documento diciendo esta es la representación escrita de que yo voy en nombre del presidente del Gobierno. Como hace unos cuantos años Cascos hizo cuando fue a Asturias. Sacó el papel y no hubo nada más que decir. También te digo que habría sido muy comentado, ¿eh? Si vemos a la vicepresidenta con el papel en mano diciendo, mira, lo tengo aquí... Alguien lo podría haber filtrado desde protocolo, alguien lo podría haber comentado desde delegación de gobierno, saben perfectamente cómo hacer este tipo de cuestiones. Jesús después y acabamos con Antonio, venga. Te has puesto estupendo y estos son datos. Has quedado muy mono ahí. Bueno, estos son datos. Yo te voy a decir lo suyo con la Gürtel y... Pero vamos a ver, la Gürtel, Soraya lo siguiente, vamos a ver, mira. El papel es el boletín oficial del Estado. Y dale, anda que... aquí otra vez. Y vuelta la burra. ¿Para qué se va a hacer el partido? Mira, al presidente del gobierno actual le ocurrió algo similar cuando los atentados del 11S, que el presidente en ejercicio estaba en sequía. Señor Aznar, o Chequia. Bien. Y entonces cuando dinamitan las Torres Gemelas, el hoy presidente del gobierno era vicepresidente. Era vicepresidente. Y en ese momento, cuando estallan y se produce el lío del mundo, el día del oprobio aquel, alguien le dice, señor Rajoy, es usted el presidente del gobierno, ¿qué hacemos? Y convocó una reunión del gabinete de crisis ipso facto. Lo mismo que hay, te voy a hacer la pregunta, señor Estupendo. ¿Quién ha presidido hoy el Consejo de Ministros? ¿Qué coña? Es que como no me prestas atención cuando yo hablo, pues antes te dije la diferencia entre la presidencia en un Consejo de Ministros en concepto de sustitución y esto que estamos hablando, que es el Real Decreto de Protocolo. Venga, no vamos a enredarnos aquí, me falta la opinión de Jesús y acabamos con Antonio. No, sinceramente que al final el protocolo no deja de ser una cuestión cultural, una cuestión humana que Cataluña a lo largo de toda la historia, y se puede saber, ahí están los Puyoles que ahora son emprendedores en el tema de los ITVs y demás, siempre ha sido muy escrupuloso a la hora de cumplir el protocolo, pero me parece que en cualquier caso aquí hay una decisión política clara. Además, no puede Artur Mas ser un presidente que tenga esa querencia por lo legal cuando, por ejemplo, la diada del año pasado se vieron banderas que de todo índole son, por lo menos, no constitucionales, que son la independentista, la Estrada. Eso, entre otras cosas, para que se ponga tan, y perdón la razón, estupendo el señor Artur Mas. Sí, lo mío es muy simple, vamos. O sea, yo creo que el debate jurídico no es pertinente, porque el señor Mas no ha planteado una irregularidad en la utilización del protocolo. Él no ha exhibido ese argumento. El señor Mas ha dicho que en Cataluña o preside el rey o preside el presidente del gobierno, o preside él, porque le sale de las narices. Y ahí está, además, la dignidad de Cataluña cifrada en eso. Él no ha argumentado que no se ha cumplido el protocolo. Entonces podríamos discutir si tiene razón o no, pero es que él ha argumentado razones políticas. ¿Y quién le ha dado a Artur Mas la posibilidad o la capacidad de que el Estado catalán sea? Él sencillamente está rompiendo la baraja. Es lo mismo. Claro, es que... Y por cierto, excepto Antonio Papel, que ha dicho Artur Mas, el resto de la mesa caemos en el vicio de decir Artur como si fuera el de la mesa redonda. Artur, es agudo, evidentemente. Artur Mas. Otro director que se pone estupendo. No, pero es que aquí el único que no se pone estupendo es Graciano Paloma. Queda información, como sabéis, volvemos a tratar en este punto el reto de la noche y cogéis un poco de aire y bebéis agua y luego lo repasáis y decís Artur bien dicho.